Hola, ¿qué tal amigos de Mundo X? El día de hoy les traemos parte de la historia de un artista que fue muy querido y respetado por todos en la Isla del Encanto. Inició con la vieja escuela, pero siempre se mantuvo activo y refresh, tanto así que muy pocos de la nueva le negaban una colaboración, pero que lamentablemente sus malos pasos en la vida le pasaron factura. Hablamos de Edwin Batista Otero, mejor conocido en el mundo artístico como Yenay. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo, conocido por este bloque, querido y respetado. Lo que entré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuál le pasó mi nariz. Yenay era un reggaetonero que se había ganado el respeto de todos en el género, de la vieja escuela y de la nueva escuela. Yenay cantaba líricas pesadas y fuertes basadas en sus experiencias callejeras. A este artista le fue arrebatada la vida con una lluvia de balas en condiciones sumamente extrañas. Su última foto posteada en la red social Instagram sirvió de lugar para que todos sus allegados, artistas, seguidores y familiares le dieran sus condolencias. El reggaetón estuvo de luto por la irremediable partida de uno de los artistas más calles del género urbano. Yenay era un reggaetonero como se le conoce old school o vieja guardia, que contaba con la aprobación de la calle. El afamado artista de 42 años fue asesinado brutalmente en su natal Puerto Rico y fue en el interior de un vehículo Ford Explorer, según comentó la cadena Telemundo y las autoridades. Yenay, quien contaba con unos 25,000 seguidores en una sola red social. Desde esa misma red social conocida como Instagram han llegado una avalancha de comentarios de aprecio para el artista, que tuvo importantes colaboraciones con los más grandes artistas del reggaetón, tales como Ozuna, Ñengo Flow, Trevor Clan. Y en su última foto, donde casi todos se han despedido: "Diablo cabrón, vas a hacer una falta cabrona", escribió Noriel. "Descanse en paz, hermano", escribió Lian, mientras que Jay Álvarez y Nio García expresaron su dolor a través de emojis de manos en posición de rezo y una carita con una lágrima. El crimen se estuvo investigando para tratar de dar con los responsables del suceso. Pero ¿quién era este artista? Edwin Batista Otero, conocido en el ambiente musical como Yenay, fue un cantante de reggaetón puertorriqueño que nació en el 1977 en Puerto Rico y murió el 11 de agosto del 2019. Era cantante de profesión bajo el sello de Pina Records. Yenay también trabajó con artistas como Juanca el Problematic, L.A. el Dominio, Ñengo Flow, Wisin, Oji Bla de la vieja guardia, Ozuna y John Z. A Yenay lo sorprendió la muerte cuando guiaba una Ford Explorer. La investigación arrojó, por datos obtenidos por medio de un testigo que prefirió no dar su nombre, donde cuenta que había una persona esperando al artista y desde que lo vio comenzó a zumbarle, por lo que Yenay trató de huir, pero como no pudo, porque el hombre, quien se había desmontado del vehículo que andaba, llegó hasta la puerta del vehículo tirándole plomo, prácticamente borrándole la cara, como se dice en el argot popular en la isla. En Villa del Toa, Puerto Rico, en la escena se encontraron más de 100 casquillos percutidos de diferentes calibres. En el vehículo también se encontraron 80 bolsas de marihuana, lo que pone a pensar que debió de ser una transacción fallida. El Departamento de Investigaciones Criminales estaba al mando de la investigación sobre el asesinato a balazos de una persona la madrugada del 11 de agosto en la calle Begonia de la urbanización Villa del Toa, en Toa Alta. Explicó la policía que hallaron el cuerpo de un individuo del sexo masculino que tenía en todo su cuerpo múltiples impactos adentro de la guagua Ford Explorer del año 2000, la cual había chocado contra un poste del tendido eléctrico, porque al parecer intentó huir al momento de ser atacado, terminando en dicho lugar. Luego de la balacera, los atacantes sacaron un paquete del vehículo y emprendieron la huida. Antes de que las autoridades identificaran el cuerpo de Yenay, la familia de Edwin Batista Otero decían que era él, porque esa era su guagua. Edwin Batista Otero había sido sometido a la justicia el 7 de diciembre del 2006,
donde se le acusaba de 6 cargos, donde los agentes lo acusaban a él y a otros 2 individuos más de los delitos de ayudar intencionalmente, sabiendo lo que hacían, todos de distribución de un líquido o sustancia mezclada que contenía una gran cantidad de marihuana. En esa época se declaró culpable de ese cargo y del cargo número 5, el cual era posesión de un arma de fuego, siendo un delincuente condenado en el pasado. El 18 de febrero lo condenaron a 18 meses de prisión y una pena mínima, la cual era obligatoria, de 3 años de libertad supervisada. El 21 de febrero del 2008 comenzó su probatoria, terminando el 20 de febrero del 2011. Pero Jenay tenía su lado oscuro, porque lo asociaban al narcotraficante Gavilán, quien se encontraba en la Federal haciendo tiempo, pero seguía gobernando y peleando por sus territorios con su ganga, la cual decían Jenay era pieza importante. Aunque parezca increíble, comenta un confidente que esta muerte era de esperar, porque unos enemigos de Gavilán, meses atrás, habían hecho una lista negra, la cual fue filtrada a una importante página de denuncia, donde lo mencionaban, el nombre de Jenay en dicha lista. También comenta el confidente que Gavilán desde la Federal seguía ordenando asesinatos en el área norte de Puerto Rico y que Jenay era su mano derecha. Dice, Jenay es quien está a cargo de la organización y está tumbando gente por órdenes de Gavilán. El supuesto organigrama de la ganga era como aquí se describe. Gavilán era el jefe. Los que manejaban los puntos son llamados teniente y supuestamente eran Jun el killer, Jenay el cantante, el hermano del difunto Lázaro. Sus gatilleros son un tal Chito, quien era buscado por los guardias y que se escondía en Maricao, Vega Alta, y unos hermanos apodados El Cano y Wen. También contaban con un famoso runner de apodo Berto, quien también tenía por encargo de proteger la mujer de Gavilán. Los socios eran un tal Chun y otro apodado La Momia de Campilla, y otro muy famoso, Pisa el de Langal de Vega Alta. Supuestamente apoyaron la guerra en Correa, donde los sicarios de Gavilán habían asesinado un corillo completo, y el origen del conflicto fue porque se metieron a robar al hangar. Solo Dios sabe la verdad o la mentira de estos sucesos y de en lo que lo involucran. Pero que en paz descanse Edwin Batista Otero, Jenay. Esto es Mundo X. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Este tema está dedicado para tantas personas confinadas que hay, tantos dominicanos, boricuas, que están vivos, pero no estarán mal con sus seres queridos. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo, conocido por tu bloque, querido y respetado. Lo que entré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuáles pasos mi nariz yo metía. Y yo tranquilo seguía haciendo mi negocito. Andaba en deportivo, pero ya estaba en los archivos. El FBI sabía lo mío y me tenían un encubierto trabajando aquí conmigo. Y yo no sé lo que me pasó, estaba ciego y la vanidad a mí me cambió. Vine a esta tierra a progresar y conseguí 40 de por vida y no puedo apelar.